listas y árboles, ¿no? Son estructuras de datos que obviamente las han estudiado en la materia de elementos. En esta etapa, estas bases de datos de red jerárquicas no eran la forma, diríamos, más adecuada de modelar una base de datos. Entonces, era una solución, no era la mejor solución. Entonces, en el 70 se definió el modelo relacional y se publicó una serie de reglas para la evaluación de los administradores de sistemas de datos relacionales. Y así nacieron las bases de datos relacionales, que son el objeto de estudio de la materia en gran parte, ¿no? Entonces, aquí tenemos un modelo de bases de datos, que es un tema siguiente que vamos a ver, pero que, a diferencia de la estructura de red jerárquica, está pensada en una estructura, ¿no? Por ejemplo, los artículos nos dan un proveedor. Estos artículos tienen un detalle de factura, ¿no?, que se compone de los artículos. Este detalle de factura viene de una factura que la genera un empleado y el empleado trabaja en una tienda, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos interpretar un modelo. Y si se fijan, de la década del 70 ahora, son más de 50 años que este modelo perdura en el área de ciencias de la computación. ¿Por qué perdura? Porque no hay ahorita una mejor manera de modelar bases de datos relacionales, porque si las hubiera, ya hubieran sido reemplazadas. En la década del 80, estas bases de datos relacionales eran bajo y su uso muy sencillo. Entonces, en esta década, el modelo relacional ha ido creciendo y se ha posicionado en el mercado de las bases de datos. Y también en ese tiempo se iniciaron grandes investigaciones para determinar otro tipo de bases de datos, entre esas las paralelas, las distribuidas y las bases de datos orientadas a objetos, ¿no? Aquí tenemos una posible idea de una base de datos orientada a objetos. Como la programación estructurada, por ejemplo, ha sido reemplazada por las bases de datos orientadas a objetos, y ustedes han visto ese nuevo paradigma. Yo cuando he estudiado no había el paradigma orientado a objetos, hemos estudiado en estructurado. Entonces ha sido totalmente reemplazado por el paradigma orientado a objetos, ¿no? Casi ya nadie programa en estructurado. Y en estructurado se programa algunas cosas de PLSQL, por ejemplo, que son propias de base de datos, que son pequeños programitas, ¿no?, que no necesitan orientación a objetos para que funcionen. Pero ¿por qué no han tenido el mismo éxito las bases de datos orientadas a objetos que los lenguajes orientados a objetos? Porque se ha visto que realmente un modelo de base de datos relacional era mucho, mucho más importante y además más usado y más entendible que una base de datos relacional. Entonces, por esa manera se ha fortalecido lo que es base de datos relacionales, y hay muy pocas bases de datos orientadas a objetos usadas en el mundo. En la década de los 90 se crea un lenguaje que es el SQL, es el último tema que vamos a ver. Es un lenguaje programado para consultas, es un programa de alto nivel, es un lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información, ¿no? Entonces, acá podemos ver algunos ejemplos de PLSQL, por ejemplo, que es un temario que van a ver en TVD. Entonces, seguimos históricamente hablando y llegamos a la década del 90.
entonces aparece la www, ¿no? Que ahora la conocemos solamente como web, pero que en realidad su nombre verdadero completo es World Wide Web. Y este es un medio de poder acceder a distancia a las bases de datos. Por ejemplo, en nuestro caso, el SIS, como creo que en la primera clase les hablé, no tenía web en primera instancia. Solo podíamos acceder al SIS desde alguna computadora dentro de la intranet de la universidad. Y dentro de la intranet implicaba que tenías que tener acceso de una computadora con un IP asignado a la universidad. Entonces, no había forma de que ustedes se inscriban ni por celular ni por computadora. Tenían que venir a inscribirse acá adentro y en ocasiones con las autoridades, con su director de carrera. Pero posteriormente, y eso también se ha vuelto inmanejable porque seguían creciendo en cantidad los estudiantes. Entonces, inscribir manualmente ya era básicamente una tarea muy, bueno, no, ni siquiera tediosa, era imposible. Entonces, de ahí se creó el WebSIS, que permitía acceder al sistema SIS y obviamente a través del SIS a la base de datos que maneja el SIS. Ahora, en la actualidad, nuestro mundo está girando en torno a los datos, ¿no? O sea, quien maneja los datos, dicen, tiene el poder y estamos en esa época, ¿no? Entonces, de 2000 a la actualidad ha habido mucho desarrollo en todas las áreas, ¿no? Si hablamos de la ciencia, hablamos de la medicina, de las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Negocio, comercio, industria, entretenimiento y ocio. Entonces, prácticamente, los datos ahora están en todo lado, con un desarrollo muy importante. Entonces, hay una explosión de los datos, ¿no? Entonces, hemos crecido de hacer figuritas rupestres a generar información en los libros y a tener información en bases de datos gigantes. Y esto es una idea que ha ido creciendo a partir del nacimiento de nuestra era, 2003, y hasta ahora que estamos 20 años después, ¿no? Entonces, hemos ido evolucionando en la capacidad de manejo de datos también, ¿no? Y actualmente ya manejamos petabytes, zettabytes, ¿no? Entonces, esta explosión de los datos ha hecho que nosotros vayamos evolucionando exponencialmente en el manejo de los datos, ¿no? Hasta manejar zettabytes. Y una zettabyte es 10 a la 21 bytes, o sea, es cantidades increíbles de información. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos? El progreso y la innovación ya no se ven obstaculizados por la capacidad de recopilar datos, sino por la capacidad de extraer el valor de esos datos. Muy bien, durante muchos años, soy un supermercado, por ejemplo, tengo 10 años y he ido guardando datos de esos 10 años, de lo que he vendido. Y podría decir que yo me conformo con eso que he vendido. Pero la idea es, estoy subutilizando los datos. Entonces tengo que sacarle un valor agregado a esos datos. Entonces tengo que convertir esos datos en conocimiento. Ahorita estamos en esta época, ¿no? Entonces estamos en la época de la ciencia de datos y de los datos grandes o Big Data, ¿no? Y dentro de esto entra, por ejemplo, todo lo que es streaming, ¿no? Almacenamiento de las películas en cualquiera de las plataformas implica que son la administración de datos absolutamente gigantes. Entonces, Big Data me dice el valor de la información es el reto del Big Data. Entonces, ¿por qué Big Data? ¿Por qué estamos actualmente en esto? Son tecnologías para analizar datos grandes, analizarlos, y todo esto se constituye ahora en una ciencia
que se llama ciencia de datos. Es por eso que una buena especialidad ahora es ser un ingeniero de datos o un cientista de datos, ¿no? Que son muy requeridos. Entonces hay un impacto muy grande de los datos, de esos datos en la sociedad. Bien, ahora, propiamente hemos hablado en general de la historia de las ciencias de la computación y algunos aspectos colaterales que han aportado a las bases de datos. Ahora veamos cómo se han desarrollado propiamente las bases de datos. Lo primero que teníamos eran los sistemas de archivos. Estos surgieron debido a la necesidad de almacenar datos para su correspondiente reuso, es decir, para volverlos a usar. Estos sistemas de archivos era la primera idea de lo que es una base de datos, porque antes de esto yo cargaba los datos para procesaba, los guardaba en una cinta o los imprimía, pero no había la capacidad de poder, recuperar esos datos después porque no se guardaban. Era como trabajar, no era como trabajar, era trabajar en la memoria RAM solamente. Entonces, estos sistemas de archivo es la primera es el primer tipo de base de datos que apareció. Entonces era muy precario porque los datos se guardaban en texto plano, tal como algún formato de Excel que me devuelve con comitas, punto y comitas, etc. Y yo tengo que hacer una rutina que interprete y lea esos datos y los pueda encontrar. La desventaja es que había redundancia de datos, ¿no? Porque obviamente no había todavía las redes tal como las conocemos ahora, o no había o estaban de manera muy incipiente. Por tanto, si yo tenía 2 sucursales, entonces tenía que llevar una copia de todos mis datos a mi otra sucursal, instalarlos en una máquina que no se conectaba a ningún lado, ¿no? Dificultad de integración. Obviamente, el manejar datos en otros lugares hacía que los datos vayan cambiando, por tanto, era difícil integrar, ¿no? No se pueden combinar fácilmente porque ya iban cambiando los formatos y posiblemente sus estructuras. Entonces, había un alto costo para la programación de propagación de cambios, alto costo se cambiaba la estructura de un archivo y un riesgo de inconsistencia debido a actualizaciones que se hacían. Por ejemplo, supongamos que tenemos datos de empleados como cédula, nombre, dirección, teléfono y de proyectos como nombre, valor, fecha de inicio. Además, un empleado puede estar asignado a varios proyectos y en un proyecto puede trabajar varios empleados. Entonces, bajo esta situación de multiplicidad acá, ¿cómo guardaría estos datos? Obviamente, en varios archivos, en uno solo. Entonces, no había forma de guardar en uno solo, había que redundar. Entonces, ahí ya teníamos problemas, porque tenía la misma información en varios lugares. Al tener la información la misma en varios lugares, pues esto hacía que el hecho de mantener consistentes los datos en todos los lugares era un problema, porque es posible que un dato por alguna razón en un lugar cambie y en los otros lugares no se pueda cambiar. Bien. Note que un diseño físico, es decir, cómo voy a guardar realmente en uno o varios archivos, es beneficioso para ciertas aplicaciones, ¿no? Y consultas. Y puede ser ventajoso y desventajoso para otros. Entonces, era muy complicado tener un estándar. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo más entendible, ¿no? Tengo un usuario del archivo de clientes, tengo otro usuario del archivo de ventas. Tengo un archivo de clientes y tengo un archivo de ventas. Obviamente, aquí proceso a los clientes, pero estos clientes realizan compras, ¿no? Entonces, tengo que repetir aquí.
Y cuando proceso las ventas, entonces tengo que repetir acá. Entonces, obviamente los datos de archivos de clientes y de archivos de ventas son distintos. Por tanto, voy, aparte de repitiendo datos, no puedo combinar, ¿no? Por su estructura, que es diversa. Entonces, también tenemos ficheros secuenciales, ¿no? Entonces, yo voy a guardar, voy a procesar algo, le paso al siguiente, entonces hay como una cola de aplicaciones para acceso a los datos, ¿no? Esto, obviamente, me genera una carga de tiempo innecesaria. Problemas en la organización de ficheros. Como hay varios archivos, este está trabajando con una copia de datos, este trabaja con otra copia de datos y este también trabaja con otra copia de datos. Sin embargo, en cualquier momento, cualquiera de estos datos, que al momento pueden estar consistentes, pueden volverse inconsistentes, ¿no? Por alguna razón, este dato 275 de acá lo cambio, esto vuelvo 300. Estos datos que están relacionados a la misma persona o a la misma situación no serían ya consistentes porque los datos estarían diferentes, ¿no? Es como tener dos notas, ¿no? En su base de datos de ustedes. En base de datos 1, en un lugar aparecen con 80 y en un lugar aparecen con 30, ¿no? Obviamente, si leen en el lugar correcto, que digamos que es 80, lo leen, estaría bien porque es favorable a ustedes, tienen una nota de aprobación. Pero si por alguna razón leen el dato equivocado que está donde dice 30, entonces ahí es más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de leer un dato y decir, bueno, en base de datos está reprobado con 30. Entonces es muy difícil, por eso, mantener datos duplicados o replicados consistentes si no hay un control. Entonces, los sistemas de archivo, como pueden ver, tenían varios problemitas. Entonces, se ha pensado en algunas capacidades que deberían tener. La primera, cómo manejo la persistencia, es decir, cómo administro persistentemente mis datos que en el tiempo no cambian. ¿Cómo hago para que me soporte un modelo de datos? Es decir, que no guarde como sea mis datos, sino estén entendibles, modelados, ordenados. Que tenga un soporte de un lenguaje de alto nivel que permita manipular y definir una estructura de datos en forma eficiente. De ahí surgió el SQL. Que el control de acceso, que en este caso de los sistemas de archivos era precario porque no había el concepto de seguridad, no había login, no había password, por tanto era muy abierto, ¿no? Y si mi aplicación tenía login y password, por alguna razón se me ocurría, los datos en sí no estaban encriptados ni guardados de manera oculta, como ocurre actualmente. Simplemente era un archivo. No sé si todos han usado Access, por ejemplo. El Access tiene cero seguridad. ¿Por qué? Porque su base de datos, el .mdb que genera, es un archivito que está en algún directorio. Yo agarro, lo copio, llevo a otra máquina y ya tengo la base de datos. En las bases de datos actuales esto no pasa, porque las bases de datos están ocultas, están encriptadas, etc. Por tanto, no puedo acceder a través de otro sistema que no sea el propio sistema de la base de datos. No. Entonces ahí empezaron a aparecer los roles, usuarios y permisos, ¿no? ¿Qué usuarios van a hacerse cargo de ciertos roles, ¿no? ¿Y qué permisos tiene, ¿no? Entonces el usuario es Boris, tiene rol, digamos, de docente y tiene permisos para ver solo su materia, ¿no?
usuario Julio Medina, digamos, el rector, su rol es rector, tiene permiso para ver todo en la universidad. Entonces, ahí se nota la diferencia, ¿no? Y también tengo que evitar inconsistencias cuando comparta los datos. Entonces, por ejemplo, acá el usuario pide un taxi por medio de una aplicación en su celular. El sistema detecta su posición, envía el taxi más cercano y los datos del taxi conductor, placas, etc. Entonces, yo puedo acá decir, está pidiendo uno, está pidiendo otro, entonces tengo que calcular cuál está más cerca, le envío el más cercano y guardo algunos datos como que las coordenadas, la hora y el taxi que voy a mandar, ¿no? Entonces aquí estamos pensando en una manera de cómo voy a estructurar esos datos, ¿no? O cómo estructuran los datos, las aplicaciones como Django, Driver, etc. Algunas definiciones. Base de datos, entonces, es un conjunto de datos con su respectivo esquema. El esquema es cómo se ha estructurado esos datos en la base de datos. Almacenados en algún medio, por ejemplo, un disco, y usados con diversos propósitos por múltiples usuarios. Entonces, ya no hay, cuando hablamos de una base de datos, hablamos ya de múltiples usuarios, ¿no? Entonces, lo más tradicional es pensar, por ejemplo, en un banco. Podemos acceder a través de un cajero a los datos, podemos acceder a través del celular para pagar un QR, por ejemplo, o podemos acceder a través del banco mismo, yendo a un cajero, etc. El esquema de la base de datos describe la estructura de los datos requeridos por la organización. Esta estructura suele permanecer estática durante un gran periodo, ¿no? O sea, la estructura del esquema de la base de datos es la estructura de la base de datos. Es como el plano de una casa. El plano de una casa no se cambia y muy rara vez si se cambia se lo va a hacer. Entonces, por eso dice permanece estática durante un gran periodo. Por eso es importante pensar en un buen esquema de la base de datos y que no tengamos el problema de que en algún momento hayamos hecho un mal esquema y tengamos que deshacer todo lo que hemos hecho. Eso sería grave, ¿no? Es como tener el plano de la casa y cuando ya están construyendo o terminando de construir o peor construida, quisiéramos cambiar todo, sería deshacer todo. Y las instancias de las bases de datos son los datos mismos en un instante del tiempo. Por ejemplo, una instancia en la base de datos del SIS ahorita es cómo están inscritos en este semestre 2024, qué materia, con qué docente, etcétera, ¿no? En estos datos podemos cambiarlos, ¿no? Puedo añadir, ¿no? O sea, ustedes han tomado nuevas materias, entonces estamos añadiendo nuevas materias. Se han desanimado de tomar una materia porque se les cruza, porque es difícil, etcétera, lo eliminamos, ¿no? O ha habido alguna actualización en alguna materia, entonces actualizamos. No, esto pasa constantemente. Y la excepción es en qué tipo de base de datos, porque hay varios tipos. Entonces, en este caso, el de moda es los relacionales, ¿no? Eso va a cambiar de acuerdo al tipo de base de datos, cómo se hace, pero no para qué se hace. En otras definiciones tenemos los usuarios finales. Un usuario final es el que interactúa con la base de datos, usualmente a través de aplicaciones e interfaces. Un usuario especialista es el que diseña y programa aplicaciones para los usuarios finales, ¿no? El usuario final solamente lo usa, no puede manipular nada ni del sistema ni de la base de datos. Un usuario especialista es el programador de aplicaciones, ¿no? Construye y desarrolla algo y obviamente aparte de la interfaz de usuario, obviamente tiene que interactuar con la base de datos. Pero ¿quién le debería dar acceso a la base de datos? Tiene que dar acceso una persona, especialmente en empresas grandes,
que se llama DBA, administrador de la base de datos. Es el que administra la base de datos y tiene las funciones de crear una base de datos, dar permisos, dar roles a los usuarios, crear una base de datos espejo, una réplica para hacer pruebas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando se inscriben en el SIS, se han debido notar que no inmediatamente aparece en el SIS su inscripción, demora, ¿no? Entonces ustedes, por razones de seguridad, no se inscriben en el SIS, entre comillas, verdadero. Se inscriben en un SIS que es un espejo. Entonces, cuando ya termina el proceso de inscripción, se hace una migración, no como sea, se hace un conjunto de controles en todo el proceso, de manera que al SIS lleguen datos validados. Entonces, en ese momento, ustedes recién pueden ver, no solo ustedes, nosotros igual, recién podemos ver quiénes son nuestros estudiantes. Bien, el DBMS o sistema gestor de la base de datos, ya sea en inglés, Database Management System, o sistema de gestión de base de datos o gestor de base de datos, es un sistema computarizado que permite la gestión de la base de las bases de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Como un conjunto de programas que sirve de interfase entre los usuarios, los datos y los programas de la base de datos, construidos en cualquier aplicación, ¿no? Interactúa con el sistema operativo porque obviamente todo funciona a través del sistema operativo, ¿no? Y ejemplos de DBMS son Oracle, SQL Server, DB2, Postgres, MySQL, etc. Entonces, ¿cómo podemos ver esquemáticamente un DBMS? De esta manera, ¿no? Entonces, tengo una app, tengo un usuario, una app que interactúa directamente o una app que interactúa a través de la web, o el usuario que puede interactuar a través del DBMS y que accede a los datos de la base de datos. Entonces, aquí podemos ver que no hay forma de bypassear, ¿no? No puedo entrar y comprarme un archivito entrando a algún directorio. Todo esto lo tengo que hacer a través de acá o no voy a poder sacar nada de acá. El DBMS soporta algunos lenguajes, ¿no? El primero es el Data Definition Language. Es para la creación del esquema de la base de datos. Por ejemplo, si voy a guardar datos de una materia, necesito código de la materia, nombre de la materia y, digamos, nivel de la materia, ¿no? Entonces, eso hace el DDL. El DML, en cambio, como su nombre dice, Data Manipulation Language, es para manipular los datos cuando ya el DDL ha trabajado. O sea, no puedo usar el DML cuando no he usado el DDL. Es decir, si yo tengo, a ver, pensemos en algo que usamos a diario. Si yo tengo que guardar mi ropa, tengo que tener un lugar para guardar. Una cómoda, un ropero, un cajón, lo que sea, pero tengo que tener un contenedor para guardar. Entonces el DDL hace eso. Es como el que crea el contenedor para alimentar los datos. Y el DML, luego cuando ya tengo mis ropas guardadas en algún tipo de contenedor, digo, bueno, hoy día voy a ir a jugar, entonces necesito una polera. Entonces busco una polera para poner. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Eso es el Data Manipulation Language, ¿no? Entonces busco los datos para insertar, para actualizar, para borrar o para leer los datos. También tenemos el Data Control Language. Este es el lenguaje que me permite controlar y gestionar los usuarios, roles, permisos. El SQL incluye estos sublenguajes, por lo menos. El DMS también hace la gestión de transacciones.
¿Qué es una transacción? Una transacción es una unidad de trabajo que suele incluir varias operaciones sobre la base de datos, como consultas, actualizaciones, borrados. Para entender una transacción, pensemos, por ejemplo, en un cajero. Desde el momento en que insertamos nuestra tarjeta al cajero, empieza la transacción. En el momento en que el cajero nos devuelve la plata y el recibo, si le hemos pedido recibo, termina la transacción. Entonces, si se ubican secuencialmente, ha habido un conjunto de etapas que se ha podido realizar. Primero verifica que la tarjeta sea válida. Si es válida y la reconoce, nos pide el PIN. Una vez que tengo los dos, nos da acceso. Nosotros tenemos que elegir qué queremos hacer. Supongamos sacar 100 bolivianos, le digo 100 bolivianos. Verifica que tengamos suficiente fondo para sacar 100 bolivianos. Si tenemos suficiente, entonces va a empezar a contar la plata, nos va a devolver 100 bolivianos en dinero, pero va a descontar, supongamos que tenemos 1000 bolivianos en la base de datos, va a descontar 1000 menos 100, entonces nos va a dejar 900. Eso es cuando la transacción ha terminado bien, pero a veces resulta que la tarjeta se traba o empieza a dar vueltas y no hay cuando nos entregue el dinero. Alguna vez me ha pasado y posiblemente a varios de ustedes también. Son fallas frecuentes. Entonces, en ese momento, también porque estamos haciendo una gestión de transacciones, es que eso no es mucho problema para poder detectar esa situación. Porque si no haríamos gestión de transacciones, ahí sería problemático, porque crearíamos datos incongruentes. Entonces, cuando la transacción no ha acabado bien, entonces tengo que recuperar de esa falla y deshacer todo lo que estaba haciendo. A eso se llama rollback de las transacciones. Y todo se guarda en una bitácora. Y una bitácora guarda el log de las transacciones. También se realiza un manejo de los respaldos o backups. También permite la independencia de los datos, que vamos a explicar en un tema posterior, y algunos otros servicios. Ahora, toda transacción debe cumplir estas 4 reglas, que se llama ACID. Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Atomicidad quiere decir que una transacción no puede ser interrumpida, ¿no? Por eso es atómico. Entonces, mientras la transacción esté activa, el resto, si quiere usar algún dato que esté usando la transacción, tiene que esperar. Consistencia. Entonces, cuando la transacción termina, lleva la base de datos de un estado consistente a otro estado consistente. Aislamiento. Entonces, mientras la transacción está activa, todo el otro conjunto de transacciones que quieren usar lo que estoy usando, tienen que esperar, ¿no? Y durabilidad. O sea, en el tiempo, cuando he llegado a un estado consistente, no se va a perder lo que he realizado, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el proceso de una transacción. Entonces, la base de datos está en un estado consistente, inicia la transacción. La base de datos podría estar en un estado inconsistente durante la ejecución de la transacción. Entonces, si aquí encontramos algún error, entonces voy a deshacer todo lo que hasta aquí había hecho. Entonces, eso es un rollback. Pero si hemos alcanzado a realizar todo correctamente, entonces hemos llegado de un estado consistente A a un estado consistente B. Y eso es que hemos hecho un commit. Entonces, commit es éxito. Rollback es que ha habido problemas. Esta es la arquitectura de un DBMS clásico, ¿no? Muy esquemático, digamos.
Tiene un compilador DDL y un optimizador, un compilador DDL, un compilador DSL. Tiene unas tablas de autorización, que es parte del diccionario de datos, tablas de acceso concurrente, que es diccionario de datos, un manejador de transacciones, un manejador de almacenamiento, tablas que describen la base de datos y la base de datos física y el diccionario de datos o metadatos. Entonces, dependiendo por dónde entramos, empieza a interactuar cada uno de estos. Este ya es un motor real, ¿no? Entonces acá ya podemos ver que en base a ese esquema tenemos distintos niveles de acceso. Tenemos los usuarios, que es un administrador de la base de datos, algún usuario avanzado que va a hacer una consulta, algún programador de aplicaciones que va a acceder a través de un programa, o los usuarios administrativos, cajeros, que van a usar las interfaces de aplicaciones, ¿no? Entonces, entramos a un nivel de proceso de consultas. En la entrada de la base de datos va a entrar al esquema de la base de datos, va a interpretar el DDL, luego va a ir al gestor de almacenamiento, que no necesita, y simplemente va a manipular el diccionario de datos y todo lo que necesita, ¿no? Para dar permisos, etc. El usuario avanzado hace una consulta, entonces compila el DDL. Entonces, aquí hay un motor de evaluación de consultas que interactúa con gestor de transacciones, gestor de memoria, con los índices que hay para encontrar la información y buscar los ficheros de datos para devolver la información. Los programadores de aplicaciones que hacen una precompilación de DDL y hay un código objeto de los programas de aplicación que me permiten luego interactuar con lo que se necesita, ¿no? Y las interfaces de aplicaciones que simplemente usan con ciertas restricciones. En la gestión de almacenamiento tenemos el gestor de transacción de memoria intermedia y de ficheros. Y en la de almacenamiento en disco tenemos datos estadísticos, diccionarios de datos, índices y ficheros de datos. Bien, el diccionario de datos contiene datos sobre el esquema de la base de datos, los usuarios, los permisos, etc. Almacenan los datos que permiten la traducción entre los 3 niveles de la arquitectura, que es una arquitectura conocida como ANSI. Es un catálogo autodescriptivo de datos sobre los objetos que existen en el sistema. Datos sobre los datos o metadatos también llamados. Tiene una parte que optimiza las consultas. Las consultas no se le hace en orden cualquiera, hay que optimizarlas. Por eso tiene un optimizador de consulta. También un manejador de transacciones que controla el acceso y la concurrencia, ¿no? Estos problemas de los 3 niveles veremos posteriormente. También tenemos el manejador de almacenamiento con 2 componentes. El manejador de archivos recupera desde disco los bloques que contienen los datos solicitados por una transacción. El manejador de buffer o memoria intermedia mantiene en memoria principal los datos más usados y decide cuándo llevar a disco algunos bloques, ¿no? Entonces, hace un swap entre el buffer de memoria y el de disco. Ventajas de un DBMS o SGBD: reuso de datos y programas, me permite controlar la redundancia. Estandarización, ¿en qué sentido? En que todos los DBMS están bajo una norma, por tanto, no importa qué DBM use, varían muy poco, ¿no? Me permite administrar la concurrencia porque ahora todas las bases de datos están en red, por tanto hay mucha gente accediendo, por tanto hay que administrar eficientemente esa concurrencia. Es posible equilibrar las cargas de los requisitos, establecer prioridades, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Puedo yo manejar las cargas. Eso, por ejemplo, se hace cuando se inscribe en la facultad es muy grande, entonces no podríamos programar para que se inscriban al mismo tiempo, por lo menos por ahora, economía y tecnología, son muy grandes. Entonces, externamente eso no es posible, se colgaría el CIS. Internamente también se hace un trabajo de equilibrio de
de cargas. Cuando está trabajando mucho con algún proceso, entonces es posible liberar llevando ese proceso para que otro lo ayude en ese trabajo. Integridad, ¿no? Entonces, toda base de datos tiene que ser íntegra. Entonces, hay reglas que tenemos que respetar. Eso vamos a ver después, ¿no? También me tiene que mostrar seguridad, rapidez en el proceso de desarrollo, mantenimiento y reingeniería, cambios en el esquema sin cambiar los programas hasta cierto punto. Desventajas, el tamaño, ¿no? O sea, siempre crece verticalmente. Eso significa que se llena el espacio, hay que aumentar más discos, más computadores. En cambio, las bases de datos no SQL crecen horizontalmente, entonces no tienen problemas de tamaño. Son susceptibles a fallas. Esto es discutible, ¿no? Porque hay tecnologías que realmente no van a fallar nunca, pero su precio también es muy grande. Complejidad en la recuperación a fallas, que esta es una tarea compleja, la van a estudiar en base de datos 2 y van a ver que la recuperación ante fallas no es trivial, ¿no? Es complicado. Lentitud debido a la cantidad de verificaciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, cuando hago demasiados joins, vamos a ver después que hacemos un join, tenemos que verificar que las tablas hagan join, que las cantidades no sean una sobrecarga para el sistema, sino tengo que optimizar la consulta y cosas así. También hay bases de datos especializadas y con esto casi ya terminamos. Hay bases de datos para la toma de decisiones que se llama Data Warehouse, que es una materia que llevan como electiva. Hay también otras bases de datos distribuidas paralelas o las llamadas blockchain. La tecnología blockchain, que traducimos como cadena de bloques, es como un gran libro de contabilidad digital que registra las transacciones de manera transparente, segura y descentralizada, gracias, entre otras cosas, al uso de criptografía. También hay bases de datos deductivas, temporales, multimedias, que manejan imágenes, audio, videos, y hay que pensar cómo consultar este tipo de bases de datos. Hay bases de datos orientadas a dispositivos móviles para hacerlas más rápidas, bases de datos geográficas para los sistemas de información geográfica, bases de datos nativas para XML, JavaScript o bases de datos tipo JSON, ¿no? Que es un formato basado en texto para representar datos estructurados en las clases de objetos de JavaScript, ¿no? JSON es JavaScript Object Notation. Y Big Data, ¿no? Es base de datos no SQL, que significa Not Only SQL, y estas no necesariamente garantizan ACID, ¿no? Porque manejan diferente. Bien, eso sería todo. ¿Alguna consulta? Bien. Espero por el WhatsApp, si alguien ha podido grabar, por favor, que nos pase el link. Y nos vemos el día viernes por este medio también. A ver, Ismael. Dime. Bueno, yo dije, va a disculpar, ayer no pude venir por un examen más. Y justo acaba de decir que vamos a pasar por este medio. ¿Eso va a ser por todas las clases, verdad? No, estoy con un problema de desgarro de pie en el muslo. No puedo subir gradas, por lo menos esta semana. Y peor, tan arriba, ¿no? Por esta semana más el viernes, yo creo que la otra semana ya vamos a pasar en el aula. ¿Listo? Ya, muchas gracias. Reinaldo. Buenos días, Inge. Disculpe, ¿podrían subir las diapositivas, por favor? Es que he entrado algo tarde en la clase. Sí, las voy a subir. Es más que todo teoría, ¿no? No hay mucha complicación. Gracias, Inge. Desde modelo anti-relación es donde sí tenemos que interactuar más. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa? Ingeniero, disculpe, buen día. Una consultita. La materia de graficación, ¿va a pasar por este medio? ¿Graficación por computador?
Sí, voy a publicar un avisito y también vamos a pasar esta semana por este medio. ¿Listo? Está bien, ingeniero, gracias.